Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, estoy Hola. tratando de conectar la cámara y no la puedo conectar, No hay problema, no hay problema. pero ahí vamos, ahí Tranquila, vos vamos. soluciona el problema informático, no hay problema. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, ahí estás, se te ve perfecto. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van con la materia? Bien, ¿Bien? sí, hay que seguir. Es Para recién mí, el principio, ¿no? Pero bueno, es una materia con mucho contenido, como ustedes ya vienen viendo. sí. Yo lo que Sí. te quería decir, como para que vos lo tengas en cuenta, y si se lo comentás después a la doctora, es que yo muy cibernética no soy. Ujú. Entonces, estuve leyendo todo lo que ustedes colgaron en la página y, por Sí. ejemplo, hoy leía algo de los stick, que calculo que deben ser tildes. ¿De los qué? Stick están anotados. Como, entonces yo entiendo, como al lado de cada power que suben o de cada clase hay Sí. un cuadradito, yo entendí que hay que marcarlo. Ustedes se van a Ah. fijar en eso. No es necesario, porque, o sea, Ah, después no es necesario. Eso, ese cuadrito que tiene como una tilde, es como para que el alumno ponga si la actividad está finalizada. Eso en las configuraciones de lecturas de Power y demás, no, porque yo lo que reviso es la cantidad que ustedes, la cantidad de veces y los días que ingresan a la plataforma. ah, ¿Sí? Yo cuento, la semana antes del parcial, yo cuento lunes, miércoles y viernes, salvo, por ejemplo, la primera semana, el primer lunes nosotros no tuvimos, ¿no? Entonces yo cuento los días de cursada. Mínimo ustedes tienen que tener el 75% contando lunes, miércoles y viernes de ingreso, ¿sí? Si ustedes además ingresan un martes, ingresan un jueves, obviamente la cantidad de ingresos aumenta. Hemos tenido el cuatrimestre pasado un alumno que tenía más de 100 ingresos, que era una cantidad increíble, y eso ayuda un montón después a la nota. Eso la doctora siempre lo ve, ¿sí? Ya sea porque obviamente si está para un 2, la participación en plataforma no hace que se ponga un 4. Igualmente eso lo evalúa la doctora obligado, ¿sí? Eso lo hacemos, nos conectamos con la doctora y vamos viendo alumno por alumno la participación, los ingresos, y eso siempre ha pasado, ¿sí? La doctora siempre tiene en cuenta la participación, ¿sí? En la clase, ella se acuerda sus nombres, se acuerda qué presentaron, qué no presentaron, qué participación hicieron. La doctora en eso tiene una gran consideración porque los recuerda. De mi parte sí, igual, ¿sí? Yo, a medida que pasen los días, yo ya voy a, por ejemplo, Mabel, yo ya a vos te tengo como Mabel, listo, no me voy a sí. olvidar de vos y de lo que Oye, hiciste y demás. Bien, lo mismo a Cecilia, lo mismo, cuanto más pasemos los días y las clases, directamente uno ya tiene un conocimiento. Nos permite esto el hecho de que no es una comisión que esté repleta de alumnos, sí, ¿sí? El año pasado tuvimos más de 150 alumnos, ¿sí? Era medio imposible tener un seguimiento de todos y cada uno de ustedes. Al tener 30, 40 alumnos, nos permite, ¿sí? Un seguimiento y saber, cuando me escribí, yo ya sé que sos vos, yo me acuerdo de tu cara, sí, con 150 veces se nos complica. sí. Pero al tener esto, igual estaba viendo que hay alumnos de plan viejo y de plan nuevo, ¿puede ser? Sí, yo soy del plan nuevo, Bien, porque la pero comisión era para plan viejo, pero habilitaron también para plan nuevo. claro, y Plan cuando yo viejo. pregunté en el SED, me Sí, aconsejaron que me quedara y que después, en definitiva, eso lo sí. determinara la doctora. Pero como el primer día no se habló, yo la verdad que entusiasmada con la clase tampoco lo pregunté, pero yo No, soy pero del plan coméntenme nuevo. porque porque creo que no tiene conocimiento. Coméntenme, ¿cómo es eso? Porque Yo soy, tengo una Hola, clase. ¿cómo están? Hola, claro, ¿cómo estás? pasó así. ¿Todo bien? Les Yo, cuento, lo que pasó es que el cuatrimestre pasado, Obligaciones Plan Viejo aprobó muy poca gente. Entonces, la Comisión 3 la habilitaron para los dos planes.
siempre teniendo el tope de 70 estudiantes, perdón, 40 y 40 estudiantes en cada plan. Ahí está. Ajá. Eso fue lo que determinó el departamento de alumnos. Ah, bien, eso igual se había publicado más allá de que no hay problema porque no son tantos, o sea, venimos a tener de No, 150. en realidad nosotros no lo publicamos en el centro porque lo confirmaron ya durante los días. Claro, porque se había publicado. Y tampoco para que solamente haya un plan cambio viejo. masivo a la comisión, entonces quedó así. ¿Y qué pasa con el alumno que rinde con plan nuevo en esta materia? ¿Lo validan? Sí, porque está inscrito correctamente y cuando se le carga la nota, se le carga como la materia aprobada, cuando después de finalizar la primera parcial. No, porque había una alumna que se quería cambiar plan nuevo, que se quería cambiar a esta comisión y le dijeron que no le iba a valer para plan nuevo, por eso. Qué raro que le hayan dicho eso. Porque No la sé, materia es la misma, me el consultó contenido a es el mí, yo la mismo. verdad es que no sabía. Yo cuando Claro. imprimí los listados de participantes, de alumnos, vi Sí. que había plan nuevo y plan viejo, ¿sí? Claro. Que se había publicado que era solo para plan viejo, igualmente son muy pocos alumnos en sí. Pasa que muchos no sabían que estaba la comisión disponible para el plan nuevo, entonces se distribuyeron entre las otras comisiones. Como esto se informó después del periodo de inscripción, no van a tener ningún problema. De hecho, yo también estoy en el plan nuevo, pero es esto, porque si lo publicábamos, se iban a pasar por lo menos unas 100 personas a su comisión, porque lamentablemente, o no es un gusto en realidad, que todos tienen contacto con la doctora obligado. Sí, la doctora obligado es de excelencia, eso lo sabemos. Totalmente. Yo cursé con ella y habiéndome recibido en la facultad, una de las mejores docentes que tuve. Realmente sí. Sí, eso ni hablarlo, eso sé, y además sé de ustedes, de alumnos. Yo estoy en la comisión con la doctora del 2019, y la verdad es que los alumnos la eligen por la calidad de docente que es, y en eso es un lujo tener una docente como la doctora Obligado en la Facultad de Derecho, la verdad es que sí. Pero bueno, voy a hablar entonces con esta chica para después decirle que se contacte en su caso nuevamente, porque le habían dicho que no iba a validar. Igual, ojo, si ella no está anotada en la comisión, ya no puede cambiarse, pues ya cerró totalmente el sistema de inscripción. Claro, bueno, tendría que seguir en la comisión en la que se anotó por su porque las actas están totalmente cerradas ya. Claro, bien. Bueno, una lástima porque la verdad que ella quería pasarse a esta comisión, pero le habían dicho en el centro que no iba a poder validar la materia para el plan nuevo. Bueno, pero bueno, ya está todo cerrado después, igualmente Pero bueno, muchas gracias por tu aporte, Jessica, porque yo tampoco sabía. Así que, y lo que me decía Mabel, que ¿eso que tiene que dar la doctora Obligado? No, era eso mismo. Pasa que fueron 3 días de inscripciones, que los 2 primeros son de prioridad, y después se anotan el resto de estudiantes. ¿Qué pasó? Los primeros 2 días de prioridad, alumnos no informó si realmente los del plan nuevo iban a poder estar o no en la comisión número 3, porque en definitiva estaba destinada al plan viejo. Pero ¿qué pasó? Después de hablar con ellos y ver la cantidad de aprobados el cuatrimestre pasado, plan viejo obligaciones, íbamos a ver que la comisión iba a quedar muy vacía. Entonces, desde alumnos habilitaron la inscripción para el plan nuevo también, y se anotaron algunos recién el miércoles, jueves. Yo de hecho me anoté el lunes, en realidad, y estaba a la espera de saber si me iban a bajar la cursada como el cuatrimestre pasado, que me bajaron de la cursada, me avisaron, me mandaron un mail, me dijeron que tenía que anotarme en otra comisión, o si seguía en la misma comisión. Y después, el último viernes, que creo que fue el 13 de agosto, se confirmó de que iba a estar para los 2 planes. Bien, bueno, pero en sí la doctora Obligado no tiene que hacer ninguna otra gestión para aquellos alumnos que... Bien, perfecto. No, más que nada para comunicarle en su caso a la doctora si hay que hacer otra cosa, ¿sí? Así que bueno, me quedo tranquila, yo le informo esto igualmente cuando para el primer miércoles yo le imprimí los 2 listados, había plan nuevo y plan viejo. Ya tenía conocimiento... tendrías que imprimir otro, porque el sistema de inscripción cerró este miércoles. Ah, bien, porque yo saqué el lunes 20. Bien, porque nos habían informado que el 23 cerraban todas las listas, así que voy a actualizarlas, porque yo ya las imprimí para toda la asistencia del cuatrimestre, o sea, digamos, así que bueno, la actualizo, ¿sí? No sé acá, Justina, ¿querías preguntarme algo? Decime. ¿Cómo estás?
Yo me imagino que debe haber más gente también. Estamos sin acceso todavía al campus. Estamos accediendo al material porque los chicos lo comparten en el grupo de Bien. WhatsApp, pero todavía seguimos sin tener acceso. Ayer se generó un formulario para los Bien. reclamos, porque escuché justo que estabas comentando sobre el acceso al campus y clics. si se controla, claro. Sí. No sabemos cuándo es que nos van a dar acceso. Yo, de hecho, en realidad, yo no cursaba desde 2019 y el año pasado, o sea, este sería el tercer año ya que no cursaba, entonces yo ya no tenía directamente usuario del campus. Del reclamo yo también Bien. ya lo había hecho, pero hay gente, tengo entendido, que tiene el usuario, pero no tiene la materia habilitada. Entonces, Bien. como para avisar eso, me imagino que somos varios porque se hacen varias Lo voy materias. a informar esto, le voy a informar esto a la doctora Obligado, ¿sí? Para tener en cuenta, inclusive nosotros mandamos muchos mensajes avisando, hay clase, de qué tema o cualquier cosa. No se ha mandado mensajes, hoy no mandé ninguno, pero somos de mandar, pero bueno, si no estás como estudiante en la cursada no te voy a ver. Igualmente después yo voy a chequear quiénes están y voy a dejar como una marca de eso, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta y dejo nota de que es por un problema del campus, ¿bien? Bien, Que genial. no tiene que ver con ustedes. Pero bueno, yo estimo que seguramente a la brevedad ya todos van a poder acceder al campus. Estimo que sí. ¿Sí? Aguárdeme un minuto que voy a enchufar la computadora que se me acaba de desenchufar y me voy a quedar sin batería. Un minuto. Bien. Agus, yo otra cosa que te quería comentar, que Sí. tanto vos como la doctora hicieron hincapié en el tema de las preguntas y en la participación del foro. Yo hoy Sí. a la tarde estuve hablando con Jessie, que ella me estuvo enseñando cómo entrar para hacer preguntas, pero después cuando yo le mandaba la foto a Jessica, Jessie me dijo que finalmente no te pude mandar la consulta, que te hice la pregunta, que me quedó en borrador. O sea, viste, yo para Bien. manejarme con ese tipo de cosas soy bastante durazna, porque además no me gusta. Entonces, Bien. por ahora me dijo Jessie que no hay foro, así que no voy a preguntar que me enseñen a manejar el foro, pero yo tengo Pero ese mensajería, inconveniente. ¿sabés manejarte con la mensajería del campus? Y si no, mándame mails, Mabel, no hay problema. Yo voy a estar atenta a vos, ¿sí? No, Bueno, no hay te problema. Mándame al agradezco. mail. No, no hay Bárbaro. drama, ¿sí? Bien. Nos manejamos de igual forma, ¿sí? Bueno. De igual forma, en esta situación en particular, la idea es que todos nos podamos comunicar por el campus, porque Bien. como ya les explicaba, yo también estoy en FASTA y puede que se me mezclen los mensajes y no quiero, ¿sí? Igualmente yo ya sé que cualquier cosa que me contactás a mí a través del mail, Mabel, no hay problema, Perfecto. ¿sí? Te agradezco un montón. Gracias. Bien. No, por favor. Los que tengan problema con cámara, lo voy a dejar constancia ahora acá, no hay problema, ¿sí? No sé quién me hablaba, perdón. Acá, Martín, ¿Qué tal, Martín? ¿cómo estás? Agustina, yo Sí. técnicamente es el primer día de clase normal que tengo, tuve un problema con los horarios de trabajo, trataba de Bien. conectarme, pero bueno, no podía, tenía que desconectarme, así que hoy, entre comillas, arrancaría a cursar. Estuve siguiendo Igual los yo te audios. tengo anotado que estuviste el lunes vos. Sí, pero estuve muy Bien, pero yo te había irregular. pasado el Por eso. presente, ¿eh? Ah, bueno, Te había bueno, pasado el presente, porque me acuerdo que vos ingresaste como Martín y te pedí que te cambies el nombre. exactamente. Sí, 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 sí. Exacto, ¿no? Bien. Bueno, Respecto del campus, los que tengan problema de ingreso, por supuesto, esto yo lo voy a informar a la doctora Obligado para que tenga conocimiento de eso. Sí, y también por el tema del foro, porque ya estaba preparándolo la doctora, sí, si aquellos que no tienen ingreso y no lo pueden hacer, obviamente no van a poder participar en el foro, lo voy a informar. Manténgame informado, yo, más allá de que van a estar conmigo todos los viernes, váyanme informando, Justina o cualquiera de ustedes, pudimos acceder o no, cuando lo hayan hecho, sí, porque por supuesto en lo que yo pueda colaborar lo hago, ¿sí? Sé que es algo que excede a mí, que no puedo hacer nada, pero en lo que pueda colaborar, de lo que sea, me avisan.
No sé, Jessica, porque yo vi que el lunes vos habías ingresado como la Secretaría Académica para darme el host, y después yo le había avisado a Mariano de Bedelía. En este caso yo no estoy siendo host ahora, no Dale, ingresó ahora nadie. ¿Vos podés salgo ingresar? un ratito, ingreso como Yo te secretaría, espero. te dejo el hospedador y vuelvo Yo a te entrar espero con mi para usuario. arrancar, te espero para arrancar Listo. la clase, quédate tranquila. Dale, listo. Bien. No sé si alguno tiene otra pregunta mientras le esperamos a Jessica. Hola, Gus. Sí, Hola. acá, No te veía, perdóname. ¿todo Sí, bien? decime. Es que no sé cuándo das el presente, porque yo llego a mi casa a -20, tipo, llego rápido, me baño y me conecto. Si te lo podía decir -20, -15, sería Sí, genial. está bien. Sí, yo lo voy Muchis- viendo igualmente, yo lo voy viendo en los lunes, lo miro al principio y al fin, ¿sí? Porque Perfecto. muchos es como que están al principio y después se van. Así que eso de mi parte yo lo voy chequeando. Lo voy Genial. chequeando como a lo largo. Y como somos pocos, ya veo quién se conecta y está. ¿Sí? Así que quédate tranquila que yo que te ingreso. Joyis. Bueno, me conocen, pero en sí esta es la primera clase que vamos a tener. Bueno, mi nombre es Agustina, conmigo se pueden dirigir así, no es necesario que tengan ninguna formalidad, el respeto es mutuo, así que no es necesario absolutamente para conmigo ninguna formalidad, ¿sí? Bueno, yo soy también abogada, hace poco me recibí, hace unos 4 años, así que bueno, ahí una abogada en inicio, digamos, pero bueno, trabajo en el Poder Judicial con la doctora Obligado, ¿sí? Para mí es un gusto estar con ustedes, la verdad que siempre ha sido estas clases de los viernes, están un poco cansados, todos estamos un poco cansados porque es la última actividad que tenemos en el día, ¿sí? Pero bueno, la verdad que a lo largo de las clases nos vamos conociendo y ya se va generando un vínculo así telemático que hace que la rememos juntos el viernes y que terminemos el día y que después lleguen a casa, o bueno, que lleguen no, que estén ahí, repasen un poco y ya terminen el tema, ¿sí? La idea es eso, que nosotros podamos estudiar el tema, completarlo acá en la clase y después ustedes que sea un simple repaso, que no tengan que estudiar de cero. Siempre aclaro que conmigo el proceso de construcción del conocimiento no solo es de ustedes como alumnos, sino también de mi parte, como docente con ustedes en este proceso, sí, también para mí es un momento de aprendizaje, ¿bien? Porque cada uno de ustedes en mí, obviamente, genera un aprendizaje, ¿sí? Y tal vez pueda ser que alguna vez alguna pregunta por parte de ustedes en el momento de la clase no pueda responderla, pero quédense tranquilos que me voy a dedicar a estudiar y a buscar la respuesta y se las voy a brindar, ¿sí? Puede ser de que en algún momento algo que ustedes me pregunten no sepa, por eso mismo les digo que este proceso de construcción del conocimiento de ustedes como estudiantes y de mi parte como docente, ¿sí? No siempre el docente tiene todo el conocimiento, por eso mismo les digo que es un espacio totalmente libre para preguntar lo que ustedes consideren sin ningún tipo de vergüenza, porque después, al momento del parcial, ya no hay lugar a preguntar, por más que sea una tontera. Recuerden que lo tonto sería, en su caso, no preguntar, quedarnos con la duda. La pregunta siempre es bienvenida, ¿sí? Ya sea que se tenga o que no se tenga la respuesta, pero la vamos a buscar y la vamos a construir juntos, con su aporte, con el mío y, por supuesto, siempre el aporte de la doctora Obligado, ¿sí? Como ustedes saben. Y como siempre les digo, traten de ir, esta materia traten de ir conversándola, aplicándola. Sé que la primera parte es medio difícil aplicarla porque en general como que vemos y no sabemos de qué hablamos y generalmente siempre como pasó en la clase del lunes, cuando estudiábamos oferta y aceptación, ¿qué decíamos? Vendedor-comprador, cuando era un futuro oferente, un futuro aceptante y demás. Siempre lo limitamos como a la compraventa cuando hablamos de contratos, porque en sí es un contrato de excelencia que celebramos diariamente y más de una vez todos, pero luego vamos a ver que hay un montón de contrataciones que van a ser muchas desconocidas por ustedes o que no las conocían de la forma que las estudiamos. Tal vez sí celebraron un contrato de comodato, tal vez sí celebraron un contrato de mutuo, pero no sabían que tenía esa denominación y los alcances. Más allá de que, por supuesto, será materia de estudio en la parte general, ¿sí? Pero para esta parte, en la parte especial.
¿sí? Después de nuestro primer parcial. Pero bueno, sé que esta parte es más compleja porque es entender los alcances generales de la materia, pero tengan en cuenta, por ejemplo, el tema que vamos a ver hoy, clasificación de los contratos, más allá de que hay muchísimo material en la plataforma, ¿sí? Hay el PowerPoint que vamos a usar hoy está, el video, más o menos lo que vamos hoy a estudiar está publicado también, y hay un cuadro de la clasificación socioeconómica. La clasificación es un tema que va a ser recurrente en toda nuestra materia, en la parte general y en la parte especial. Porque en la parte general, ¿qué se les va a preguntar? Las diferencias, de qué hablamos cuando hablamos de un contrato unilateral, de qué hablamos cuando hablamos de un contrato bilateral, oneroso, gratuito, nominado y nominado. Pero luego en la parte especial vamos a tener que aplicar cada uno de estos para cada uno de los contratos en particular. Por eso, este es el momento de estudiarlo, este es el momento de aprenderlo y no generar dudas, porque si ustedes no lo aprenden desde ahora, mucho menos lo van a saber aplicar en la parte general. Bien, y nos puede servir, si ustedes tengan en cuenta que muchas veces a la doctora Obligado insiste mucho en las diferencias entre los contratos, ya para la parte especial les digo, ¿sí? Y puede ser una herramienta de diferenciación o de puntos en común de los contratos, justamente la clasificación. Y les puede, con una pregunta, con una respuesta rápida, donde ustedes aplican algo de clasificación, pueden terminar de rendir el parcial aprobando, ¿sí? Por eso les digo que es un tema que tienen que comprenderlo verdaderamente desde el principio. Bien, para después aplicarlo en la parte especial, cada cosa en particular, ¿sí? Cuando hablamos de la clasificación, ¿sí? Más allá de que ahora voy a compartir pantalla, tengan en cuenta que más allá de la clasificación legal que tenemos nosotros en nuestro Código Civil y Comercial, en los artículos que vamos a ver, es muy importante la clasificación socioeconómica, la función que ese contrato tiene en una sociedad, ¿sí? Eso también nos va a permitir entender la naturaleza del contrato en sí, ¿sí? Si es de cambio, si es de crédito, si es con la intención de beneficiar, si es de colaboración, que ahora, luego de una vez que nosotros terminemos el Power, les voy a compartir el PDF que hice discriminando cada uno de los contratos teniendo en cuenta la función socioeconómica. Se los puse como ejemplos en el cuadro que seguramente ya han visto. ¿Qué contrato sería de crédito, por ejemplo? Obviamente que no tienen que saber en este momento de qué hablamos cuando hablamos de contrato mutuo, ¿sí? No les vamos a pedir la definición de eso, sino que se los dice a modo de ejemplo, de que ustedes puedan comprender de qué hablamos cuando hablamos de un contrato que tiene una función de préstamo, de crédito, ¿sí? A eso vamos. Más no es que se va a evaluar el contrato de donación cuando hablamos de un contrato que tiene por fin el beneficio, no, sino que ustedes tengan en cuenta que el contrato que tiene por fin beneficiar, justamente tal como lo dice la palabra, beneficia a otro, y el contrato de donación es un claro ejemplo de eso, pero estaría dentro de los contratos de beneficio. No por eso ustedes tienen que saber en esta instancia de qué hablamos cuando hablamos de contrato de donación, ¿sí? Si voy rápido, si necesitan pararme, no tengan ningún tipo de inconveniente en hacerlo, me escriben, si no llego a leer, porque cuando compartimos pantalla se nos dificulta la lectura del chat, se activan el micrófono y no hay problema. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si lo pueden ver bien. Se ve perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Gracias, estoy tratando de abrirlo. Ahora sí, bien. Como ustedes saben, y si leen el manual de Alejandro Borda, nos dice que hay distintas formas de clasificar los contratos. Y que todas las formas, que todos los métodos de clasificación tienen por fin justamente encontrar los rasgos comunes, los puntos en común que tienen los distintos contratos que vamos a ir estudiando a lo largo de nuestra materia, ¿sí? Y en estas formas de clasificar, las que nosotros vamos a estudiar es la clasificación legal y también la clasificación socioeconómica, ¿sí? A la clasificación socioeconómica nos vamos a abocar al final de la clase. Bien, vamos a comenzar estudiando lo que es la clasificación legal a partir del artículo 966, y después, una vez que nosotros comprendemos esto, ya nos metemos en la clasificación socioeconómica, ¿sí?
no hay problema, aquel que no pueda porque no tiene buen wifi, yo después lo anoto, no hay drama, ¿sí? Cuando hablamos, por lo tanto, de la clasificación legal, el primer artículo que nosotros tenemos es el artículo 966. Bien, y a esto hay que prestar atención porque justamente muchas veces cuando se les consulta por el contrato unilateral o bilateral, se confunde con la naturaleza jurídica del contrato, ¿sí? Ustedes saben que el contrato como acto jurídico es bilateral, es decir, requiere el consentimiento de dos o más partes para su nacimiento, para su celebración. No debe confundirse la bilateralidad en cuanto a la naturaleza jurídica, en cuanto a la necesidad de que sean dos o más partes las que lo celebran, no se tiene que confundir con la bilateralidad de la clasificación legal, ¿sí? Esto es muy importante, esto tenemos que hacer, sí, Mabel. Bueno, esa fue justamente la duda que yo quise enviarte hoy. Eso Bien. es lo que no entiendo, Bien. esa diferencia de la Bien. bilateralidad. Perfecto. Ahora lo vamos a desarrollar, perfecto. Okay, Genial, gracias. porque fíjate, no, por favor, fíjate, vamos a tratar de desarrollar una duda que vos tenías y que nos va a servir a todos. Cuando hablamos de que el contrato es un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial, es porque necesariamente, como ya lo ha indicado la doctora Obligado en las 3 clases que ha dado, requiere justamente el consentimiento de dos o más partes para su nacimiento, ¿sí? Dos o más partes, Mabel y yo nos tenemos que poner de acuerdo para que el contrato nazca. Yo sola no puedo celebrar un contrato. ¿Sí? Tengo que tener una voluntad común con Claudio, con Juliana. ¿Sí? ¿Los 4 podemos celebrar un contrato? Sí, pero necesariamente tenemos que ser mínimo dos partes. ¿Sí? Ahora bien, eso es distinto a la clasificación. Y vamos a explicar por qué es distinto a la clasificación. Porque cuando hablamos de lo unilateral o lo bilateral, hablamos de la obligación que nace a partir de ese contrato celebrado, que necesariamente ese contrato celebrado requiere el consentimiento de dos o más partes, ¿sí? Cuando hablamos de un contrato unilateral, estamos hablando de un contrato en virtud del cual una sola de las partes que celebró ese contrato está obligada, sin que la otra parte resulte obligada. El ejemplo clásico es el contrato de donación. Yo le digo a Mabel, te voy a donar mi Código Civil y Comercial comentado del año 2015, ¿sí? Con todas mis anotaciones desde que estaba estudiando hasta que me recibí. ¿Sí? Te lo voy a donar, te lo voy a dar, Mabel, ¿sí? Para que puedas rendir contratos excelentemente. En ese caso, la única obligada en ese ejemplo, ¿quién va a ser? Voy a ser yo, que tengo la obligación de entregarle a Mabel el Código Civil y Comercial del año 2015, que me regaló mi abuela, en el que me recibí, con que tiene todas las anotaciones de práctica 2 y demás. ¿Bien? La obligada en ese contrato, ¿quién es? Agustina. Mabel no tiene ninguna obligación en este ejemplo, ¿sí? Después cuando veamos contrato de donación lo vamos a analizar en particular y demás, y todas las particularidades que puede llegar a tener de acuerdo a la convención de las partes. Pero en este ejemplo, la obligada es Agustina de entregarle justamente a Mabel el código comentado, ¿sí? Distinto es el contrato bilateral en cuanto a la clasificación legal, porque a partir del nacimiento de ese contrato genera obligaciones en cabeza de ambos o más de las partes contratantes de ese contrato, y esas obligaciones necesariamente tienen que ser recíprocas. ¿Qué implica que sean recíprocas? Que dependen la una de la otra. ¿Sí? Con Martín celebramos un contrato de compraventa de una bicicleta. ¿Sí? Yo le voy a dar mi bicicleta, ¿sí? Que yo compré hace 10 años. ¿Por qué? Porque Martín a mí me va a dar 10.000 pesos. ¿Sí? Esa es la obligación que nace en cabeza de los contratantes y que es recíproca, ¿sí? No tiene que ver con obligaciones que nacen pero que no son recíprocas. La reciprocidad tiene que ver con la necesariedad de una y de la otra. Te entrego la bici porque Martín me va a dar los 10.000 pesos. Esas justamente las obligaciones que nacen y que son recíprocas, que dependen la una de la otra. ¿Se entiende, Mabel, la diferenciación entre la bilateralidad en cuanto a la clasificación y la bilateralidad en la naturaleza jurídica? ¿Sí?
El contrato unilateral es como acto Sí. jurídico, bien, Sí, sí. el contrato unilateral como acto jurídico contractual es bilateral, porque requiere de dos partes para celebrarlo. Ahora bien, una vez que lo celebramos, una sola es la obligada. ¿Sí? Mm. ¿Sí? El contrato Sí, bilateral también necesariamente requiere dos o más partes para su nacimiento. Pero una vez que lo celebramos, si es bilateral, es que genera obligaciones en cabeza de los contratantes que son recíprocas una de la otra. ¿Sí? Por eso es importante no confundir cuando decimos bilateral, porque dos partes. No, las dos partes necesariamente se requieren para la celebración de ese contrato. Ahora bien, las obligaciones que resulten de ese contrato sí pueden ser para cada uno y deben ser recíprocas, o uno solo es el obligado. ¿Sí? ¿Se entiende la diferenciación? ¿Alguno tiene dudas respecto de esto? Porque, Yo te quería consultar también, porque en el audio que vos grabaste, sí, vos decís, no se confundan en esto, porque si en un examen les preguntan cómo es sí, el contrato bilateral, sí, y ustedes dicen que está formado por dos partes, está mal. sí, Entonces ahí vino mi confusión. sí, está mal porque para que yo les diga contrato bilateral, necesariamente ya tenemos dos o más partes, porque si no, no sería contrato. Ah, bien, ¿Se bien, entiende, bien. Mabel? Ahí. Sí, Si hablamos sí, de contrato, si yo les hablo de la palabra contrato, es que ya tenemos dos o más partes. Porque si no bien. tenemos esas dos o más partes, no tenemos contrato. De ninguna forma. ¿Se entiende ahí? Sí, Ahí, bien, bien, creo que sí, perfecto. sí. Después lo voy a volver a Bien, escuchar otra vez. bien, bien. Bien, ¿Sí? Eso es sí, sí. importante. Cuando hablamos de qué hablamos de cuando la doctora les puede llegar a preguntar, diferéncienme el contrato unilateral del bilateral, el error sería decir que el contrato unilateral es uno solo y el contrato bilateral son dos las partes que lo celebran. Eso eso es el error. ¿Por qué? Porque si hablamos de contrato, necesariamente estamos hablando de dos o más partes que celebraron. La diferencia que radica entre el unilateral o lo bilateral es las obligaciones que nacen en los contratantes. En el unilateral es uno solo el obligado. En el bilateral son las partes que lo celebran y esas obligaciones tienen que ser recíprocas, necesariamente. Decirme que generan las partes obligaciones y no hablar de la reciprocidad también es incompleta y también estaría mal la respuesta, ¿sí? Porque esas obligaciones que nacen tienen que ser necesariamente recíprocas. Te pago el canon locativo por mes porque yo estoy usando y gozando de la propiedad que yo estoy, por la que yo celebré el contrato de locación. Ven, esas obligaciones que nacen en cabeza de los contratantes son recíprocas, dependen la una de la otra. Si genera obligaciones que no son recíprocas, ¿sí? No sería bilateral en sí, ¿sí? Esto es importante. Lo repasamos las veces que sea necesario, no hay problema. No debemos confundir la naturaleza jurídica de lo bilateral con la clasificación legal. ¿Sí? Eso es importante y todas las veces que sea necesario repetirlo, lo repetimos hasta que se entienda. ¿Sí? Acá les hablo de ejemplos, bien, de los bilaterales. Tenemos el ejemplo de excelencia, es el contrato de compraventa. ¿Sí? Otro ejemplo también es el contrato de locaciones bilateral, ¿bien? Pero es como a modo ejemplificativo, ¿sí? Es para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de eso. Después, el artículo siguiente es el artículo 967, que nos habla de los contratos a título oneroso y a título gratuito. También acá hay un error, generalmente, ¿sí? Es que cuando se pide la diferenciación siempre nos dicen, el gratuito es porque pagué un precio en dinero. ¿Sí? A eso no vamos con lo gratuito o lo oneroso, porque si no, en su caso, lo estaríamos limitando solamente a un contrato que es el contrato de compraventa. ¿Sí? Por ejemplo, les digo, ¿sí? Por eso es importante que cuando hablamos de lo oneroso o lo gratuito, ustedes comprendan que a lo que vamos es a este juego de ventajas y de sacrificios que voy a obtener por ese contrato celebrado.
y ahora lo vamos a estudiar con detenimiento, ¿sí? Si hablamos del contrato a título oneroso, que es como comienza este artículo, ¿sí? Es cuando esas ventajas que yo obtengo, ese beneficio que obtengo de este contrato celebrado, ¿sí? Me son concedidos, lo obtengo porque yo me obligué a entregar una prestación, porque yo hice un sacrificio, ¿sí? Esa ventaja, esos 10.000 pesos que yo voy a recibir de Martín por este acuerdo que celebramos, ¿sí? Es con motivo de que yo le entregué mi bici, ¿sí? Esta ventaja, este beneficio que yo recibo es por esta prestación que yo tuve que realizar. ¿Ven? A eso vamos con lo oneroso. Ese juego de ventajas a cambio de esos sacrificios. A eso vamos. No hablamos de precio, no hablamos de nada en particular. Lo hablamos de forma general para que nosotros lo podamos aplicar en todos los contratos en especial, ¿sí? Por eso mismo es importante que ustedes tengan en cuenta, cuando hablamos de la onerosidad o de la gratuidad, tenemos que pensar, ¿quién tiene beneficios? ¿Quién tiene sacrificios? ¿Ambos tienen beneficios? ¿Ambos tienen sacrificios? El beneficio que recibo de este contrato celebrado es porque yo obviamente tuve que obviamente sacrificar algo de mi parte o no. Si hay este juego de que la ventaja que procuro es por una prestación, es por un sacrificio que hice, ese contrato es oneroso. Diferente es el contrato a título gratuito, porque en ese caso una parte es la que recibe el beneficio y la otra parte es la que hace el sacrificio. ¿Sí? La que recibe el beneficio lo recibe sin contraprestación alguna, sin sacrificio alguno. Y la otra parte sola se sacrifica sin recibir un beneficio. ¿Se entiende esta diferenciación? ¿Sí? Eso es importante, este juego de beneficios y de sacrificios. A eso vamos con la onerosidad o con la gratuidad. Con esto, sin hablar de precios, sin hablar de nada, vamos a poder aplicar el contenido para todos los contratos en particular. ¿Sí? Pero obviamente lo vamos a ir aprendiendo a lo largo que vayamos recorriendo estos meses de aprendizaje. ¿Sí? Esto es el artículo 967, el contrato a título oneroso y el contrato a título gratuito. ¿Sí? Ese juego de beneficios, de sacrificios, bien, a eso vamos cuando hablamos de, fíjense que acá yo igualmente se los puse. Bien, el beneficio que espera obtener una parte como consecuencia del cumplimiento de su prestación o perfeccionamiento de la misma, se produce a cambio de un propio sacrificio previsto, simultáneo, puede ser en el momento o de forma posterior a la celebración del contrato, ¿sí? Y si el contrato es oneroso, impone sacrificios y ventajas, provechos y gravámenes siempre recíprocos, y el gratuito solo sacrificios y gravámenes para uno y ventajas o provecho para el otro, ¿sí? Independientemente de un sacrificio por parte respecto de su parte, ¿sí? Esto todo lo tienen en el Power, pero lo vamos a ir reforzando, ¿sí? Hago Después una sí, consulta. sí, por supuesto. O sea, para separar un poquito los tantos, estamos hablando de a título oneroso y a título gratuito. O sea, Ajá, uno sí. es unilateral y el otro es bilateral. Estamos siempre en el mismo orden, nada más que más me estás aclarando un poquito más, ¿no? Lo Porque en unilateral, realidad la compra-venta o una locación, bueno, cada uno tiene su necesidad, uno de alquilar y el otro de cobrar alquilar. Y en el otro caso, bueno, uno recibe un regalo a título de donación. Sigue siendo uno unilateral y el otro bilateral. Estamos en el mismo contexto, ¿no? ¿O son dos cosas diferentes? Podemos encontrarnos en el mismo contexto, sí, puede ser un contrato, el contrato de donación es unilateral y a título gratuito, ¿bien? Pero son distintos los conceptos, ¿sí? Porque lo Que encuentro sea parecido, por eso. Sí, está bien que sí, pero son distintos. Cuando se le pregunta por lo bilateral, tenemos que tener en cuenta que la bilateralidad implica obligaciones recíprocas en cabeza de los contratantes a partir de la celebración del contrato. Y cuando hablamos de lo oneroso, implica la ventaja que procuro es por un sacrificio que efectué. ¿Sí? A eso vamos. El concepto es distinto, porque estamos hablando de distintas cuestiones. Si hablamos de lo bilateral o lo unilateral, estamos hablando de obligaciones que nacen a partir
de ese contrato. Y cuando hablamos de lo oneroso o de lo gratuito, hablamos del juego de ventajas y de sacrificios, ¿sí? Más allá de que tienen un punto en común, como vos me decís, Verónica, no está cerrada, pero si vamos a la definición, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿se entiende? Agus, Sí, y un ejemplito, perdón, ¿no me podrías dar de que cuál sería el sacrificio que harías? El sacrificio, en el ejemplo que les di, en el contrato que hicimos con Martín, de compraventa de una bici por 10.000 pesos, el sacrificio que hago es entregarle mi bici. Ahora bien, ese sacrificio que hago es porque Martín me va a dar los 10.000 pesos y yo ahí obtengo un beneficio. ¿Se entiende? Claro. Diferente era el ejemplo con Mabel, que yo le daba mi código, yo sola soy la que me sacrifico y Mabel solo recibe un beneficio sin sacrificio alguno. ¿Se entiende? Claro. Sí, como entender, te entiendo. Sí, Agus. gracias. No, Tengo por una favor. preguntita, a ver si Sí. me quedó en claro. Sí. Por ejemplo, unilateral, oneroso, sería donación, por ejemplo. Unilateral, oneroso, depende, lo No, vamos a pero estudiar. no sería No, oneroso, porque oneroso tiene que ser con no, como, valor. no, porque no me quiero adelantar a la parte especial, porque hay ciertos casos en que puede llegar a ser, pero bueno, no quiero adelantarme y no los quiero enredar para nada. El contrato de donación sería unilateral porque genera obligaciones en uno solo, ¿sí? Pero además, de forma genérica, ¿Título gratuito? claro, porque la única que está sacrificándose, ¿quién es? Es Agustina, por el contrato de, por ejemplo, con Mabel, que le daba mi código. Es Agustina y la única que se beneficia es Mabel, que recibe el código. ¿Se entiende? Cecilia. Estás muteada, no te escucho, Ceci. Lo entiendo. Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. No sé, alguien más que me quería preguntar algo, porque yo solo veo a Cecilia, a Mabel y a Verónica. Perdónenme, pero sí. Yo te iba a preguntar algo, pero creo que ya me sacaste la duda, así que cualquier cosa después te vuelvo a decir. Bien, sos Juliana, porque no te veo. ¿Sos Juliana? Sí, soy Juliana. Bien, No, ya voy Julieta. conociendo las voces. No, Juliana, te leí Juliana. Ya voy conociendo las voces, perfecto. Gracias. No, de nada. Yo no, bien, no hay problema. ¿Puedo consultar una cosita? Sí, Podría, o sea, por más que por ahí sea más parte de la parte especial, podría ser, puede existir, digamos, un contrato unilateral de contenido oneroso. Podría pasar. Sí, pero Pues, es muy... Sí, claro, casi no, es te diría. difícil, Casi, pero la excepción bien, es eso, pero bien. después en el contrato de donación hay determinados supuestos que la doctrina considera que son onerosos, pero los vamos a estudiar, no quiero que avancemos sobre eso porque sería complicarnos demasiado en este estadio que nos encontramos en el recorrido de la materia. Pero no es la regla, digamos, ¿sí? Generalmente es como que va de la mano, es como decía Verónica, se me mezclan los contenidos porque es como que si es unilateral, ¿puede llegar a pasar que haya un unilateral? No, en realidad es que no, porque generaría obligaciones Claro, a cargo ahí de... por ahí estaba un poco No. muy extrema la duda, pero No, está bien igual, está bien, pero no podría ser unilateral y oneroso, no. Bien, Sí, es gracias. incompatible eso. Bien. No, de nada, por favor. Me estaba pasando esta plantilla. Y después tenemos los contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos en los que las ventajas de los contratantes son ciertas desde la celebración del contrato, ¿sí? Desde el comienzo tenemos más o menos previstos los beneficios y los sacrificios que tengo por esa contratación. Puede variar, sí, pero lo tenemos bien previstos. En el ejemplo con Martín de la bici de los 10.000 pesos, sé que el sacrificio que yo voy a hacer sin querer mezclar la definición de lo gratuito con lo oneroso. Pero quiero decir, sabemos cuáles son las obligaciones que tenemos desde la celebración del contrato.
Ahora, el contrato aleatorio, las ventajas o las pérdidas para uno o para todos los contratantes dependen de un acontecimiento incierto, ¿sí? No lo tenemos previsto la ventaja o el sacrificio que voy a tener que hacer desde la celebración de este contrato. Depende de un hecho incierto, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, no quiero igual, es a modo de ejemplo, ¿sí? Los contratos, por ejemplo, celebramos un contrato donde resulta que Justina tiene no es cabaña, como un lugar donde ella tiene perros de raza y vende las crías, ¿sí? Me dice, mi perra está preñada y sabemos que va a tener 10 cachorritos. Bueno, celebramos un contrato en donde yo le digo, Justina, yo te voy a comprar uno de los cachorritos, pero desde el momento en que la perra está preñada, ¿no? Ahora bien, dependemos, para que ese contrato se cumplan las obligaciones que pactamos, de que ese cachorrito nazca con vida, ¿sí? Porque si nace sin vida, no va a producir efecto alguno. Yo no te voy a tener que pagar la plata, ni vos me vas a tener que dar ningún cachorrito, porque no vas a tenerlo. A eso vamos con lo aleatorio, ¿sí? Depende de un hecho que es incierto, que no está previsto en el momento de la contratación, ¿sí? Si ese hecho ocurre, los contratantes van a tener que cumplir con las obligaciones que hubieran pactado, entregar el cachorrito, darle el precio en su caso, o lo que hubieran pactado, por supuesto, y si no, el contrato no va a tener que producir efecto alguno, más allá obviamente de las particularidades del caso y de lo que las partes puedan pactar en su contrato, ¿sí? Recuerden que el principio general es la libertad de la autodecisión, de la autodeterminación, contrato si quiero, con quien quiero, como quiero, sobre lo que quiero, ¿sí? Siempre respetando la moral, las buenas costumbres, el orden público y demás, pero los contratantes son libres para contratar lo que ellos estimen de acuerdo a las conveniencias de cada uno. Una vez que lo celebran, ese contrato es ley para las partes y por lo tanto obligatorio para cada una de ellas. Y si no cumplo, voy a tener que responder, ¿sí? Agustina, una consulta. En el tema Sí. del ejemplo que dice de la renta vitalicia. Sí. La renta vitalicia, como depende de la vida de la persona, Sí. tampoco Sí. es aleatorio porque no sabemos hasta cuándo Sí. va a vivir esa persona. Sí, Ahora, exacto. lo que a mí me entró la duda, por ejemplo, sería un contrato realizado entre, por ejemplo, OSDE y una persona. Una cosa así sería. El contrato de renta, decís vos. Sí, de renta vitalicia. Dame un ejemplo Un entre quiénes ejemplo se puede realizar. vamos a hacerlo así, sin ahondar, porque el contrato de renta es un contrato que es complicado, es complejo, que lo da la doctora obligado en la parte especial, ¿sí? Que tienen que prestar atención, ¿sí? Yo después en la parte especial les voy a decir, estos contratos no los pueden dejar de lado, ¿sí? Principal atención siempre a eso. Un ejemplo. Mabel, mira, yo me voy a ir a España porque me salió allá un trabajazo, me voy a España. ¿Sí? El tema es que está mi mamá, la tengo en un geriátrico a mi mamá, ¿viste? Y vos sabés que mi mamá toma medicación, que va al kinesiólogo, que va al traumatólogo, que va también a la nutricionista y que va a todos lados, ¿no? ¿Sabés qué voy a hacer, Mabel? Te voy a dar mi casa, ¿sí? Pero a cambio vos todos los meses vas a tener que llevar a mi mamá al traumatólogo, al kinesiólogo, a los nutricionistas, al médico clínico, vas a tener que ir a la farmacia, vas a tener que pagarle y demás, ¿no? ¿Hasta qué momento lo podemos determinar que sea hasta la vida de mi mamá? O hasta la vida de la duración puede ser a favor de, porque tienen nombres, pero no quiero avanzar sobre eso. No, está bien. Podemos establecer de que se tenga en cuenta la vida de mi mamá a los fines de la durabilidad de ese contrato o de otra parte, o de otra persona, ¿sí? Vos mientras viva mi mamá por esa casa que recibiste vas a tener que hacer todo esto. Después está en vos, Mabel, decirme sí o no, porque ya veo que mi mamá vive 200 años y vos estás con una casa que no valía nada y pagándole el kinesiólogo, el traumatólogo, llevándole a mi mamá los domingos al bingo. ¿Se entiende eso? A lo que vamos. Se ¿sí? entiende, Lo sí, aleatorio en ese contrato implica justamente que no sé cuántos años va a vivir mi mamá.
Ok, sí, sí, que es sí. muy joven y que está bárbara, mi mamá todavía me escucha, me mata, pero a eso vamos con el ejemplo, ¿se entiende? Sí, sí, muy Bien, claro, gracias. bien. Bueno, ese ejemplo, ven, me había olvidado, por ejemplo, así que Mabel ahí me ayudó, me hizo recordar y que les sirva también a ustedes de ejemplo, ¿sí? En ese sentido de la renta en cuanto a lo aleatorio, que es mucho mejor que el otro que di del contrato con Justina. Y después tenemos Justina, los... Sí, no sé quién me habla, pero sí, Martín. entonces, los contratos conmutativos nunca serían unilaterales ni tampoco gratuitos. Claro, Unilaterales porque los conmutativos generan obligaciones para ambas partes y gratuitos porque hay sacrificios y ventajas de ambas partes claro. conmutativos. El conmutativo es porque las ventajas, o sea, lo que nosotros tenemos previsto en nuestra contratación es conocido desde el inicio de nuestro contrato, ya tenemos conocimiento de esto. En la renta no tenemos conocimiento de la durabilidad, en este caso la durabilidad del contrato, en este caso, en el de renta. ¿Sí? No tenemos todavía el previsto, no es, por ejemplo, el de locación que sabemos que es por 36 meses hoy en día. En el de renta no sabemos cuánto tiempo va a vivir mi mamá, entonces no lo podemos pactar como un término, no le podemos pactar un término. A eso vamos con esa incertidumbre que genera. ¿Sí? El conmutativo, nosotros ya sabemos desde el inicio lo que vamos a obtener de nuestro contrato y en qué tiempo y en qué modo. ¿Sí? Podría, pero sí, es como vos decís, Martín, sí, sí, sí. Igualmente voy a estudiar algunos fallos que hay, pero sí, es como vos decís, sí. Ven que ustedes a medida que van estudiando, como que lo van elaborando, y a eso vamos, buscar puntos en común, si es así, no puede ser así, ven, y después en la parte especial van a ir viendo que con esto que ustedes ya saben, ya lo van a ir clasificando solos, ¿sí? A medida de la clase. Yo cuando estemos estudiando un contrato en especial, como puede ser que siempre doy obra y servicio, a ustedes les voy a pedir que lo clasifiquen primero antes de hacerlo yo, ¿sí? Porque voy a ver ahí si comprendieron esta parte o no, ¿bien? Más allá de que después lo vamos a repetir juntos, pero la idea es que puedan ustedes ir evaluándose los contenidos. No sé si alguna otra duda por ahora. Sí, yo te había hablado, pero no se escuchó, así que ya está. Había, Agustina, ¿Agustina es? Sí, Agustina. Agustina no, perdóname, porque mi nuera también se llama Agustina, y digo, Agustina, Agustina, decime, había también un ejemplo que me habían dado una vez, por ejemplo, el juego de azar. Sí, ¿No es aleatorio? sí, porque no sabés lo que si vas a ganar o no, lo que Claro, vas a ganar, sí. exacto. Sí, juego y apuesta también es uno de los contratos que está en la parte especial. Sí. Alguien más me estaba hablando, pero bueno, no los puedo ver. Que hablando siempre de Sí, conmutativos creo que y aleatorios, siempre estamos hablando de contratos a título oneroso, nunca podrían, o sea, porque ya el artículo arranca así, no podría haber un a título gratuito aleatorio, o sí, porque como el artículo ya No, lo el nombra. artículo ya te lo limita, ¿ven? Te dice, los contratos a título oneroso, perdón, son conmutativos o son aleatorios. Ya el contrato, la denominación te lo limita, ¿ven? A eso, por eso Bien. lean bien los artículos porque ya nos vamos limitando. Después cuando veamos otras cosas también, vamos a ver que solo hay ciertos institutos que solo se aplican para los conmutativos, hay ciertos institutos que solo se aplican para los onerosos, y demás, ¿sí? Pero muy bien, Justina, que vas ahí, se lee todo el artículo y cada palabra nos modifica el sentido. No sé, Verónica, tenías una... Sí. Sí. No, por lo que veo hasta ahora, bueno, tanto los contratos conmutativos, aleatorios, onerosos, gratuitos, bueno, por lo que veo no hay un contrato por escrito, hasta ahora es de palabra. No, porque ahora vamos, el contrato formal. Acá vamos. El contrato formal, claro. Bueno, adelante, perdón. No, por favor, no hay problema, por favor.
Más allá de que va a haber una clase especial de forma de los contratos, ¿sí? Lo vemos acá en clasificación también, pero no lo vamos a ver con tan detenimiento como lo vamos a ver en forma de los contratos. Los contratos ustedes tienen que saber que como principio general rige el principio de libertad de formas, ¿sí? La forma tiene que ver con el modo en que exteriorizamos la voluntad común que surge a partir de este contrato celebrado, ¿sí? Las partes son libres para poder determinar en la forma en que van a exteriorizar esta voluntad común que nace a partir de nuestro contrato celebrado, ¿sí? Ahora bien, hay ciertos contratos en los que la norma, la ley misma, es la que exige una forma para su validez y que prevé la sanción de nulidad si no se cumple con esa formalidad, ¿sí? Como principio general, ustedes tienen que saber que en materia de formas, las partes son libres para determinar el modo en que van a exteriorizar ese contrato, esa voluntad común, ¿sí? Ahora bien, hay ciertos contratos en que la forma es exigida bajo sanción de nulidad. ¿Esto qué implica? Que si las partes no lo celebran en la forma que la misma norma nos exige, ese contrato no nace, ¿sí? Como es el contrato de donación de cosa inmueble, de cosa mueble, ¿sí? El artículo 1552 requiere para su nacimiento que se celebre bajo escritura pública, ¿sí? Si no se celebra bajo escritura pública, ese contrato no nace. ¿Bien? Porque además dice coma bajo sanción de nulidad. Eso lo van a ver porque si no tiene prevista expresamente esta sanción, el código no va a estar sancionado de esa forma, ¿sí? Para que esa sanción sea bajo sanción de nulidad, tiene que estar expresamente prevista, ¿sí? Los únicos en el código que nosotros vamos a ver, formales absolutos, cuando esta forma es requerida bajo sanción de nulidad, se dice que es un contrato formal con solemnidad absoluta, allá que lo vamos a ver en forma de vuelta, ¿sí? Que van a ser 3 en materia contractual: el contrato de donación de cosa inmueble, de mueble registrable y los contratos el contrato de renta vitalicia gratuito, que está en el artículo 1552, está todo ahí, ¿sí? Esa es los únicos contratos solemnes absolutos de nuestra materia. ¿Bien? Ahora bien, hay otros contratos que la norma... Disculpe, ¿Sí? alguien preguntó en el chat y creo que no llegaste a ver el mensaje para que no se vaya al tema y quizás le quede la duda. Sí, ahora vamos con esto, Daniel, Bien. exactamente. Gracias, no sé quién me habló, pero gracias. Yo Ahora no, vamos- Jessica, de nada. Gracias, Jessy. No, de nada. Los contratos formales, ahora bien, la norma puede prever una forma, pero no lo es bajo sanción de nulidad. Y como decía Daniel en el chat, ¿sí? No invalida la celebración de ese contrato que celebramos. Bien, ahora bien, genera en las partes una obligación de hacer, que es justamente cumplir con la forma que requiere la norma, ¿sí? El ejemplo clásico ustedes seguramente ya lo saben. ¿Cuál es? ¿El de donación? No, no. ¿El de compra-venta de inmuebles? Sí, muy bien. También. ¿Quién lo dijo? Marina, estoy sin cámara. Bueno, Marita, sí, vi que escribiste, no hay problema. Exactamente, lo que nosotros llamamos el boleto de compraventa, ¿sí? Lo celebramos generalmente, lo celebramos con boleto de compraventa. Muchas veces, no digo que esto pase en general, cuando yo me compré mi terreno, lo hice directamente con la escritura, no celebré un boleto, pero hay muchas veces de que se celebra primero un boleto de compraventa, porque ya sabemos el costo que tiene hacer una escritura pública. Entonces muchas veces lo celebramos con el boleto y después hacemos la escritura pública. La escritura que se requiere para la celebración de este contrato de compraventa de cosa inmueble, como nos decía, no me acuerdo el nombre, ahora se me borró, perdón. Marina. Marina, perdón, te iba a decir Maru, pero no sé por qué, perdón. No invalida ese contrato. Este contrato está celebrado. Ya celebramos este contrato de compraventa a través del boleto de compraventa, ¿sí? Pero va a generar en Verónica y en mí la obligación de hacer que se escriturar, cumplir con la forma, ¿sí? El contrato está celebrado, pero
no cumplimos con todo lo que requiere este contrato, que es justamente la forma. Pero no tiene prevista la sanción de nulidad, y por lo tanto este contrato es válido. El boleto de compraventa es un contrato y que va a ser válido. Ahora bien, genera en nosotros la obligación de cumplir con la forma. Y después tenemos aquellos contratos en donde ni la ley o las partes no imponen una forma determinada, y si lo celebramos de alguna forma determinada, esa forma va a constituir un medio de prueba para la celebración de ese contrato, ¿sí? Lo que nos decía Verónica, el tema de los contratos de palabra, y muchas veces, esto pasa, hoy en día la verdad es que muy poco sucede, ¿sí? Anteriormente mi abuelo, por ejemplo, siempre decía, no, la palabra empeñada, la palabra es porque lo que decía se cumple, es más, hoy en día lo que dice lo cumple, y si celebra un contrato de palabra se hace. Hoy en día es más difícil eso, ¿sí? Es como que, y más ustedes siendo abogados, ¿dónde está el papel? ¿Dónde está lo que prueba? ¿Sí? No, como futuros abogados eso generalmente siempre lo vemos. Yo hago cualquier cosa y a ver dónde consta que hice esto, y guardo todos los papeles y todo, porque es como general. Eso sí, tiene que ver como, más allá de los que son exigidos con una solemnidad absoluta o con una solemnidad relativa, constituyen un medio de prueba. Y nos facilita muchas veces, en los procesos que se pueden llegar a generar, nos facilita muchísimo, ¿sí? No es, obviamente, que ya sabemos que es mucho más fácil cuando yo tengo alguna cuestión documentada a los fines de la prueba que si no tengo nada, ¿sí? A eso vamos, pero bueno, cuando la norma no exige una forma y las partes tampoco, quedará, obviamente, después van a tener ustedes como futuros abogados, cuando atiendan a ese cliente que viene sin nada, a querer reclamar algo, y bueno, van a tener que ver cómo sortean esta situación y cómo llevan todo ante el juez y que el juez decida, ¿sí? Pero en sí no está regulado específicamente en un artículo el contrato verbal, ¿sí? Vemos hoy en día que lo general es que todo esté documentado, pero bueno, eso queda, recuerden siempre que la forma es, como principio general, la libertad de formas, ¿sí? Las partes van a ser las que determinen en el modo en que van a instrumentar esa voluntad común, ¿sí? Esto es lo que estuvimos viendo, las formas absolutas, las formas relativas y las formalidades con fines probatorios, ¿sí? Acá seguimos hablando de lo mismo. Bien, y después ya el último contrato que vemos, el último artículo, perdón, que vemos son los nominados y los innominados. El nominado es aquel que la norma lo regula especialmente, como es ¿cuál? El contrato de compraventa, el contrato de locación, el contrato de obra y servicio, el de mutuo, el de comodato, están regulados especialmente en nuestro Código Civil y Comercial, por ejemplo. Y el innominado es aquel que no está regulado, pero nosotros decidimos celebrarlo porque recuerden siempre que las partes son libres para celebrar un contrato, elegir a quién contratar, sobre qué contratar y cómo contratar, ¿sí? Si no está regulado en nuestro código especialmente, obviamente van a estar regidos, como nos dice acá el artículo, por lo que hayamos pactado, por la voluntad de las partes, por las normas generales de los contratos y las obligaciones, los usos y las prácticas del lugar de celebración, y lo que tenga que ver con los contratos nominados afines que sean compatibles y que se adecúen a su finalidad. A eso hablamos con lo nominado y con lo innominado, ¿sí? Voy a dejar ahora de compartir, ¿sí? A eso hablamos, a eso nos referimos con lo nominado o con lo innominado, ¿sí? Fíjense que en sí no es complejo el tema clasificación, pero hay que prestar atención. Como nos decía Justina, el contrato conmutativo o aleatorio solamente puede ser un oneroso, ¿sí? No hay un aleatorio que sea conmutativo, no hay uno a título gratuito que sea conmutativo. Ya no, lo vamos viendo a medida que estudiamos, cómo nos vamos limitando y cómo van saliendo ramas de lo que vamos estudiando, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, lean los artículos en su totalidad, analicen cada palabra, y lo que siempre recomiendo, eso obviamente ustedes ya son todos adultos y van a decidir la forma de estudio, consulten los códigos comentados, no solo uno, sino varios, ¿bien? Porque tienen que ir formándose ustedes la concepción de lo que ustedes vayan estudiando, ¿sí? Porque siempre que justifiquen, como lo dice la doctora Obligado, siempre que ustedes lo justifiquen en derecho, cualquier respuesta puede ser válida.
Obviamente no me pueden decir que un contrato pueden hacer con una sola parte, porque eso ya sabemos que no puede ser. Pero todo lo que ustedes justifiquen con los códigos comentados, con las lecturas y demás, bienvenido sea. ¿Sí? O si leí esto en tal lado, leí lo otro en tal lado, y bueno, lo podemos ir discutiendo, eso no hay ningún problema. Siempre que la concepción de ustedes se forme a partir de las lecturas de derecho. ¿Sí? Eso es importante. Consulten los códigos comentados, no se queden exclusivamente. Si tienen dudas de algo, acudan a los códigos comentados. El de Lorenzetti, el de Saig, son muy buenos, y después también hay otros códigos comentados. ¿Sí? Recurran a eso. También recurran al manual de Borda. No hay problema. A mí me gustan más los códigos comentados para leerlos, ¿sí? Porque nos dan muchísimos ejemplos, nos desarrollan mucho, por eso vayan haciéndolo. Bien. Por lo tanto, ¿qué estudiamos hoy? Todo lo que es la clasificación legal, lo unilateral, lo bilateral, diferenciarlo, ojo con la naturaleza jurídica, ¿sí? No tenemos que confundir la bilateralidad y la unilateralidad de la clasificación con la naturaleza jurídica. Necesariamente el contrato requiere 2 o más partes para su nacimiento. Ahora bien, una vez que nace con 2 o más partes, el obligado puede ser uno o los obligados pueden ser ambos de forma recíproca. Después hablamos de lo oneroso y de lo gratuito, ese juego de ventajas y sacrificios. La ventaja que yo recibo es porque tuve que hacer un sacrificio. El gratuito es la ventaja que procuro de ese contrato, es porque hay uno solo que recibe la ventaja y uno solo que efectúa ese sacrificio. Después hablamos de lo conmutativo y de lo aleatorio, que es una clasificación de los contratos a título oneroso, como bien nos decía Justina, ¿sí? El conmutativo ya, como puede ser el contrato de compraventa, y como bien aportó Mabel, el contrato aleatorio es el de renta, más allá de que el de renta es un contrato más complejo y que tiene cada parte en el contrato tiene una denominación que lo vamos a estudiar en la parte especial, ¿sí? Pero con un simple ejemplo lo pudimos sortear. Y después tenemos los contratos formales, la forma absoluta, la forma relativa y la forma con fines probatorios, pero siempre ustedes recuerden que como principio general rige la libertad de formas. Las partes son libres de determinar el modo en que van a plasmar esa voluntad común, ¿sí? Obviamente, si la norma exige una forma bajo sanción de nulidad, si no se celebra con esa forma, el contrato no nace, ¿sí? Y si lo requiere, pero sin sanción de nulidad, generan las partes una obligación de hacer, que es cumplir con esa forma que prevé la norma, y después tenemos con fines probatorios. Por último tenemos el nominado o el innominado, que tiene que ver si lo regula específicamente una norma o no. ¿Sí? A eso vamos con eso. No sé si de esto ustedes tienen alguna duda de la clasificación legal. Profe, una pregunta. Sí. Esto es lo que subieron el miércoles pasado, ¿no? Sí, el miércoles. Ah, hoy bien. ya les hice visible elementos, la parte que parte faltaba. 5. Igualmente, la doctora sigue el lunes, si no me equivoco, porque creo que hay una parte más de elementos, pero porque elementos es muy largo, ¿sí? Es una bolilla muy larga y es súper importante, ¿sí? Que esa no se lo olviden de estudiar, por favor. Vayan ustedes anotando todo, no se olviden de nada, recuerden los ejemplos que dan, ¿sí? Y vayan practicando el hecho de ir conversándolo, de ir hablándolo. Pierden ese miedo a hablar en los exámenes, ¿sí? Porque ustedes recuerden que el día de mañana van a ser abogados y van a estar en una audiencia y van a estar frente a un juez o frente a un colega. Vayan hablándolo con una mamá, con un papá, con un primo, con un tío, con un abuelo. Vayan practicando la oralidad, que cuesta mucho, ¿sí? Tienen que perder ese miedo al hablar. Obviamente sé que lleva tiempo. Si ustedes me hubiesen visto la primera clase que yo di, me temblaba la voz, y después ya va pasando. Pero vayan practicándolo, ¿sí? Vayan practicando la oralidad. Y lo que podemos hacer los viernes es, los primeros minutos, les voy a ir pidiendo a ustedes que me diferencien lo que vimos este viernes, por ejemplo. El viernes que viene, a cualquiera de ustedes, por ejemplo, Mariana, Lara, diferencienme, Mariana, el contrato bilateral del unilateral, Lara, el oneroso del gratuito. Esto es como que los va un poco a ir obligando a ir estudiando,
Así se nos hace más corto, más fácil y no dejan todo para último momento, que como todos estudiantes nos pasa, porque yo también lo hice, ¿sí? Así que para ya ir trabajándolo. Y ahora les voy a compartir el PDF, el último ya, la clasificación socioeconómica, para trabajarla y ya los libero. A ver dónde está la clasificación. A ver si es esta. Bien. Esta también está publicada, ¿sí? Y acá les clasifico, lo clasificamos con la función que tiene ese contrato, lo conceptualizamos y damos un ejemplo, ¿sí? La clasificación socioeconómica es muy importante porque ustedes van a poder comprender la función específica que ese contrato tiene. Bien, les va a servir también después para diferenciarlos, ¿sí? Porque en la parte especial generalmente la doctora pide diferencias entre el contrato de mutuo, con el de comodato, con el de locación, con el de compraventa, porque ahí se ve si comprendieron todos los contratos. El contrato que tiene una función de créditos, tiene esa función de crédito de préstamo, ¿sí? Ese préstamo, ese crédito que se da puede ser para consumo, ¿sí? O para uso. El ejemplo, no quiero avanzar sobre esto, pero el contrato de mutuo es un contrato de préstamo que permite el consumo, ¿sí? Permite que yo consuma y que devuelva la misma cantidad y calidad, pero no la misma cosa que recibí. Generalmente es un préstamo de plata, ¿sí? Le doy 10.000 pesos a Justina, ¿bien? Justina me va a devolver 10.000 pesos, pero no los mismos billetes que yo le di. Me va a devolver la misma cantidad y calidad. Al ser una cosa fungible, pero al ser una cosa fungible, permite que sea sustituida por la misma cantidad y calidad, pero no la misma idéntica cosa. Diferente es cuando se trata de un préstamo de uso, que debo devolver la misma idéntica cosa. Te digo, Justina, te presto mi suéter, me devolvés mi suéter, no otro negro parecido, el mismo e idéntico. ¿Sí? A eso vamos con el consumo y con el uso. El consumo me permite, como dice la palabra, consumirlo, ¿sí? Y el uso es usarlo y después devolver la misma cosa. El contrato de crédito tiene esta función de préstamo. Después tenemos los contratos que tienen una función de garantía. Es justamente asegurar el cumplimiento de una obligación principal. ¿Cuál vamos a ver? El contrato de fianza. No voy a avanzar sobre esto, ¿sí? El contrato de fianza tiende a garantizar el cumplimiento de una obligación que nace de un contrato principal, ¿sí? Nosotros el que vemos es una garantía de tipo personal, porque la figura del fiador compromete su patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, después tenemos garantías como la prenda y la hipoteca, pero no la vamos a ver en contratos, porque no son garantías de tipo personales, son garantías reales, que no la vamos a ver en contratos. Nosotros solo vamos a ver fianza porque es una garantía de tipo personal, que recae en el patrimonio de una persona, ¿sí? Que tiende a asegurar el cumplimiento de una obligación. Después tenemos los contratos de custodia o de cuidado, que tal como lo dice la palabra, la función principal es conservar, cuidar la cosa, como puede ser el contrato de depósito. También tenemos los contratos de colaboración, de cooperación, ¿sí? Justamente la función es cooperar entre las partes para la obtención de una finalidad. El contrato por excelencia de colaboración, de cooperación, es el contrato de mandato, uno de los contratos más importantes de la materia. De forma genérica, el contrato de mandato es un contrato en virtud del cual una parte se obliga a realizar actos jurídicos en interés de la otra. A eso vamos, ¿sí? Les explico solamente esto para que ustedes vean que hay la colaboración de una parte que hace actos jurídicos en nombre de, por ejemplo, Jessica, que la veo acá, ¿sí? A eso vamos. A esa colaboración, esa cooperación, esa es la función de este contrato. Los de previsión, que no los vamos a estudiar acá, tienen que ver justamente con prevenir frente a un daño o la reparación de ese daño que pueda llegar a producirse. ¿Bien? Y los de cambio son aquellos en donde hay un intercambio, tal como lo dice la palabra, hay un intercambio de cosas o servicios que se dan en ese contrato. El contrato de cambio por excelencia es el de compraventa,
¿sí? Hay un intercambio de bienes y demás en ese contrato. Y por último, los últimos dos, el de recreación, que algunos no tienen finalidad económica, y si no tienen finalidad económica no forman parte de la materia, de nuestra materia, ¿sí? Pero existen a los fines del entretenimiento de las personas. Y por el último, aquellos que tienen la intención de beneficiar, como es el contrato de donación. Ya la misma palabra, como que ya nos está dando la pauta de cuál es la función que tiene ese contrato, ¿sí? De beneficiar, de obviamente beneficiar a la otra parte. A eso vamos con, cuando ustedes ven, ay, la verdad es que me estás diciendo lo mismo que la definición, que la denominación. Y sí, porque tiene que ver con eso, no hay más allá de eso. Si ustedes recuerdan la definición, ya como que va de la mano que ustedes comprenden la definición, ¿sí? El concepto, la palabra, la denominación va de la mano con el concepto, ¿sí? Por eso es importante que ustedes recuerden todos los conceptos de cambio, de garantía, de cooperación, de colaboración, ¿sí? Todas estas clasificaciones socioeconómicas que a criterio de la doctora Obligado tienen más relevancia que la clasificación legal, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta esto. La clasificación socioeconómica tiene más relevancia que la clasificación legal, porque nos permite entender al contrato en sí, ¿sí? Esa naturaleza, la función de ese contrato, ¿sí? Si nosotros ya sabemos eso, como que va de la mano que entendemos mucho mejor el contrato. Por supuesto, estamos en el principio de la materia, de este recorrido que tiene 4 meses y que después en la parte especial ustedes lo van a recontra comprender a esto y lo van a aplicar, pero bueno, es momento de explicar. Justina, decime. Una consulta, por ejemplo, ¿no? Nos piden que clasifiquemos, o sea, ¿podría haber una combinación de clasificación entre la legal y la socioeconómica, por ejemplo? Que yo tenga que clasificar el contrato, por ejemplo, donación, y yo digo, es un contrato con la finalidad de beneficiar, unilateral a título gratuito, puede estar toda la combinación, digamos. Es que necesariamente tiene que estar la combinación. Y lo primero Bien. que vos me tenés que decir, por ejemplo, si la doctora les pregunta, primero arranquen con la clasificación socioeconómica y después Bien. arranquen con la legal. No se olviden de nada, traten de completarlo todo, porque si ustedes todo de primero la arrancan mano. con la... Claro, porque para la doctora es mucho más relevante que ustedes sepan cuál es la función que tiene este contrato, que sepan diferenciar si es conmutativo o aleatorio. Más allá Entonces que lo la tienen que función saber. socioeconómica, la clasificación socioeconómica se basa, claro, no, ya acá ya lo había notado, la función específica del contrato. Está. Es exactamente, exactamente, la función específica del contrato, perfecto lo dijiste, ¿sí? Con eso ustedes ya tienen una herramienta que les va a servir un montón para después comprender los conceptos de cada contrato, ¿sí? Pero a eso vamos, ¿sí? No se les va a pedir no se les va a pedir una definición del contrato de mandato, del contrato de mutuo, no, porque eso es parte especial, pero ustedes ya van comprendiendo de qué se trata y ya no lo ven tan en una nube a esto, como que no pueden bajar el contenido, ya lo vamos aplicando, más allá de que después cuando estudiemos las particularidades les va a surgir dudas, ay, ¿será así? ¿Será sí? Pero lo vamos aplicando de a poco. Siempre arrancan con la clasificación socioeconómica y siguen con la legal, ¿sí? Eso es, lo hacen como quieran en el orden, pero es muy importante que arranquen por la socioeconómica, ¿sí? Eso le da cuenta a la doctora si ustedes comprendieron la función del contrato. Pero por supuesto en la parte general lo que se pregunta son los conceptos, más que nada. Ya en la parte especial es como que no les voy a decir por qué puede llegar a pasar. No digo que no porque no se va. ¿Por qué el contrato de donación es unilateral, por ejemplo? No, vos me tenés que decir es unilateral, está, ¿sí? No se pregunta tanto como se pregunta ahora. ¿Sí? Ahora sí se le pregunta, ¿por qué es unilateral? ¿Por qué decís que, qué significa lo unilateral? ¿Qué significa lo bilateral? ¿Qué significa lo conmutativo, lo oneroso, lo gratuito? Porque este es el momento de evaluar si ustedes entendieron la concepción de esa definición. ¿Sí? Ya después aplicamos en el caso concreto. ¿Sí? Ya después, si ustedes dicen que el contrato de donación es bilateral, ya ahí nos damos cuenta que no se comprendió desde el inicio la clasificación.
o decir que el contrato de compraventa así, sin dar mayores explicaciones, es aleatorio, y como que no comprendimos la definición de lo conmutativo de lo aleatorio. Lo vamos a ir viendo igual, lo vamos a ir repitiendo. En cada contrato después de octubre, cada contrato les voy a machacar la clasificación, nos va a quedar bien porque se pregunta, y les va a servir, les va a ser una herramienta para después diferenciarlo, porque siempre se pregunta las diferencias entre los contratos, y ahí es donde todos tambaleamos un poquito, ¿sí? Porque como que sabemos todo de seguido un contrato, sabemos todo seguido otro, y después cuando los tenemos que combinar, mezclar, ahí es como que se nos hace un poquito, pero ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir practicando. No sé si alguno tiene alguna duda más. No del tema, yo quería consultar por el cronograma en realidad. Decime. Porque tengo entendido que era un tema del 23, puede ser, porque esa fecha 27 figura elementos esenciales, tengo yo. Sí. Pero también dijiste que el lunes capaz lo sigue obligado, pero Porque el 30 yo no figura recuerdo, formación del contrato. O sea, no sé, no estoy segura si en la porque última formación clase... del contrato lo vieron el lunes. Claro, como que se me mezclaron los temas Por- del cronograma, entonces no sé si guiarme por el cronograma o ya no. Sí y no. Bien. Se respeta, pero hay temas que no lo... para la parte general, a ver si yo tengo a ver, un segundito que voy a buscar acá en el escritorio, porque... Como para releer el tema o estar un poco en tema, me resulta más práctica la clase si lo leí al menos antes, y Sí, a veces por por ahí no leí supuesto. algo que está dando y por ahí me enrosco mucho en empezar a escribir y querer prestar atención. Hoy, por ejemplo, yo ya tenía toda lo que subieron del tema de hoy y no perdí tiempo en anotar porque estaba ya escrito lo que vos estabas diciendo, entonces por ahí pude entender mejor todos los términos. Generalmente lo que pasa es así, que a veces se trata de, hay temas que da la doctora obligado y yo no los temas que da la doctora yo no los doy, porque son temas que ella se reserva de cierta complejidad, de cierta importancia para la materia. Tengan en cuenta que lo que se dan los lunes es lo más importante. No pueden presentarse al parcial sin haber estudiado un tema que se dio el lunes, por ejemplo. No pueden hacerlo, ¿sí? Porque es muy importante los temas que dan, más allá que son todos. La doctora evalúa todos. Pero ténganlo en cuenta que no vengan sin estudiar elementos al parcial, porque lo dio la doctora y lo dio en muchas clases. Pero si yo mal no recuerdo, no terminaron de ver todos los elementos. Consentimiento empezaron, con formación del consentimiento empezaron, oferta, aceptación lo vieron. También la comparó la doctora con la oferta y con la de consumo. ¿Vieron objeto? ¿No? Algo sí, te digo la Algo clase. sí. Se dio en la clase del día viernes 20 de agosto. Bien. ¿Terminó de dar objeto? No, se dio algo que yo lo tengo para completar porque tengo que escuchar la clase y dejé todos los espacios en blanco. Algo se habló de objeto y de la causa. Bien, bien. Es que creo que lo dio muy por encima, creo que solamente dijo como que el objeto es la prestación, básicamente, nada más. Bien. Y la causa, la finalidad, algo así, nada más. Sí, es correcto lo que decís. El objeto es un tema súper importante. Elementos, como les decía, la bolilla 3 es la más extensa. Yo hoy hice visible la otra parte. Ahora, aguárdenme un minuto que ya voy al cronograma. El 27 seguimos, claro, el lunes sigue con elementos. Sigue también con elementos. No sé, igualmente le consulto a la doctora si el lunes, cuando la doctora termine qué tema va a dar, y les mando un mensaje. El tema es que Justina no lo va a tener. Les pido por favor que los que están en el grupo y tienen el campus avisen en el grupo de WhatsApp que tienen todos qué tema, en caso de que yo se los comunique, avisen en el grupo, así también Justina tiene la posibilidad de saberlo, ¿sí? Pero no les puedo decir a ciencia cierta, la idea es respetar el cronograma,
Pero si hay un tema que no es tan importante para tratarlo en la clase del lunes, se da el miércoles o se da el viernes conmigo. Puede rotar algo del cronograma. La idea es que no rote. Pero, por ejemplo, libertad de contratación que tenían que ver el viernes, ya había un video de la doctora Riera donde hablaba, y la doctora Obliga consideró que hablar de objeto y causa era mucho más importante que seguir ahondando sobre libertad. Entonces adelantó ese tema y se van trocando. Puede cambiar el cronograma por este tema, porque puede ser de que haya un tema que es mejor que lo desarrolle ella en la clase del lunes, para que a ustedes les quede firme, a que no. Obviamente después lo estudian y quieren hacer una pregunta, no hay problema, en eso no hay ningún problema. Se anotan todo y después le pasan a la doctora o a mí, me los envían. La idea es no cambiar el cronograma. Recuerden que la fecha de parcial es el 3 de octubre, pero puede llegar a cambiarlo la doctora en cuanto a la clase, ¿sí? Eso puede llegar a ser. ¿Cómo? ¿Es oral el parcial o no se sabe todavía? En principio sí. En principio sí, lo había dicho ahí en la facultad, pero vieron que como cambia todo esto, no sabemos si... ¿Sí, Mirá, yo con respecto al tema de rendir los parciales, yo tengo la planilla de excepción para rendirlos en forma virtual, porque mi esposo es persona de riesgo, es cardíaco. Sí, entonces, eso lo había, obviamente que se deja salvo, por supuesto, aquellas personas que sean de riesgo. Eso ni hablar, Mabel, por favor, no hay ningún problema. La idea de la doctora era, si es posible, vieron cómo cambia todo esto todos los días. Tal vez mañana se cierra todo y lo tenemos que hacer todos virtual, pero en principio era así, pero por supuesto aquel que haya presentado la planilla, obviamente, la doctora no va a ir en contra de eso, teniendo en cuenta las medidas sanitarias. Eso, no, por favor, no hay problema. ¿Sí? Obviamente que todo está sujeto a cambio. ¿Sí? Ustedes vayan estudiando para el parcial. No sé quién me habló. Una consulta, porque estaba publicado el 4, que es lunes, el 13 es domingo. Pero el otro día me corrigió una de las chicas que era el 3. Pará. O yo publiqué 3, porque publiqué mal el cronograma, la fecha. No, al revés, perdón. Yo publiqué que es el 3 y María Victoria, si no me equivoco, me dijo, no, es el 4, así que el 4 es el parcial, perdón, me equivoqué, es el 4 el parcial. El lunes 4 siempre es en horario de cursada, ¿sí? Y generalmente son los lunes porque es la clase de la doctora obligado los lunes. Siempre. Bien, más y allá de tengo que otra pueda cambiar. consultita con relación al campus, lo que es, así como tu clase se subió con anticipación, ¿las de ella también se están subiendo o se suben después? Porque me llegaron a mí, el material me llegó cuando ya se había dado y no sabía yo si se subía antes. Depende. Yo generalmente las pongo visibles 5:30 de la tarde, más o menos. Yo las hago visibles. En ese horario generalmente las hago visibles. Del mismo día que se va a dar. Del mismo día que se da. Bien. Si yo hago visible lunes, miércoles y viernes la clase. Antes del lunes, miércoles y viernes, no. ¿Sí? Eso no lo hago porque la clase ustedes la tienen que tener visible lunes, miércoles y viernes. Puede que nunca lo hago con anterioridad porque la doctora siempre prefiere que ustedes tengan la clase no antes, sino en el momento y demás. Después ustedes comparan y si tienen dudas, le escriben o me escriben a mí. No hay problema y yo le hago llegar la consulta, ¿sí? Perfecto. Generalmente lo hago visible 5:30 de la tarde. Más o menos. Puede ser que algún día no llegue y lo haga visible 6:30, ¿sí? Pero quédense tranquilos que ustedes que la van a tener, ¿sí? Cualquier cosa, cualquiera de ustedes me escribe, pero siempre tomo ese recaudo, que en ese horario más o menos esté visible la clase. Bueno, no sé si alguno tiene otra consulta. No, bien. Paso la asistencia de los que me faltaron y ya los libero. Familia Martínez no está, Estefanía Vicenzo no, Mabel sí, Tiago sí, María no, Cecilia sí, estaba, ahí te veo, Gustavo está, Verónica está, Bernardo estaba también. Sí.
Mariana estaba, Mariana sí acá, yo me acuerdo, Tomás no, Florencia Marconi sí, Valentín sí, Jessica sí, Nicolás Di Lorenzo. Sí, Valentín, ya te pasé, gracias. Nicolás Di Lorenzo no está, ya me acuerdo quién es. Daniel está, Justina está, Paula está, Diego Tuseri no, Juliana estaba, pero se fue, ¿no? Sí. Sí, estaba ella, se quedó sin wifi Sí. en la casa y se quedó sin datos, así que no pudo volver a entrar. No hay problema. Marina estaba porque me habló hoy, si no me equivoco, Marina. Sí, sí, estoy Marina presente. escribió, sí, está Marina. Sí. Yael Palieiro no está. No. Y Claudio está. Y Karina también está. Perfecto. Bueno, les pasé presente a todos, no me olvidé de ninguno. Acá ya los anoté. Sí, pero te anoté, ya estabas, porque vos entraste del principio, ya estaba, porque yo anoté una parte del principio y después me faltaban otros, pero ya te había anotado. No, de nada. Bueno, chicos, un gusto haberlos visto de esta forma este viernes. Y nos vemos de vuelta, como saben, yo los lunes estoy al principio y después me retiro. Y el viernes que viene seguimos. ¿Te ¿Sí? puedo comentar algo? Después podés quedarte un cachito que necesito comentarte algo. Sí, sí, por supuesto.